Quiero que piense cada uno por un momento en algo que por mucho tiempo deseó experimentar. Algo que decías, me encantaría hacer esto, o me encantaría tener esto. En mi caso, yo recuerdo que quería tener la libreta de moto y poder salir a donde quisiera cuando era jovencito. Eso me hacía sentir que era libre. Y todavía recuerdo las primeras veces que anduve en la moto, incluso que podía llevar a mi hermano y íbamos de acá de Vergara al Branco y volvíamos. Íbamos a la casa de mis abuelos en el campo, íbamos a 33. Y esa euforia, esa adrenalina de decir, soy independiente, tengo más de 18, tengo la libreta, me voy a donde quiero. Bueno, eso que sea que quisiste por mucho tiempo experimentar y que quizás ahora ya lo has experimentado muchas veces. Yo hace unos 7 años que viajo en moto todos los días y esa emoción que tenía y esa libertad que sentía por andar en moto se ha vuelto ahora en un yugo. Y todas las semanas estoy pensando en cuándo voy a vender la moto y dejar de andar en moto. Porque ya estoy familiarizado, ya estoy acostumbrado, ya no es algo nuevo para mí. Y algo que se puede disfrutar tanto, porque les digo la verdad que es lindo andar en moto por la ruta, pero terminó siendo algo tedioso, al punto que uno casi que lo desprecia. La realidad es que nosotros también tenemos ese problema con las cosas santas. La palabra de Dios, con lo asombrosa y maravillosa que es, las perfecciones de Dios que se nos revelan en las Escrituras, las obras excelentes de Dios que se nos cuentan en las historias contenidas en la Biblia, de Dios salvando al hombre, obrando para rescatarnos de nuestra maldad. El culto cristiano, con su sencillez, los himnos, la predicación, la oración, termina en algún momento llegando a ser algo a lo cual nos acostumbramos y estamos tan familiarizados con las cosas de la religión, tan familiarizados que ya no lo valoramos. Incluso llegamos a detestarlo. ¿Estás tan familiarizado con Cristo que has permitido una fe sin asombro? ¿Estás tan familiarizado con Cristo que has perdido la admiración por Él? Este pasaje que tenemos hoy para estudiar nos trae este mensaje. No permitas tener una fe sin asombro. No te permitas una fe en Cristo sin asombro por Él. Ese es el mensaje de este pasaje para nosotros hoy. Y vamos a abordar este relato en 3 partes. Vamos a considerar primero la fama de Jesús, en segundo lugar, la familiaridad con Jesús y por último, la furia hacia Jesús. Es fácil porque las 3 son con F. La fama, la familiaridad y la furia. Vamos a comenzar primero con la fama de Jesús. Dice el versículo 14, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Interesante que el evangelista Juan enfatiza que Jesús andaba en el poder del Espíritu. Jesús mismo, al ministrar, no dependía de su sabiduría o de su fuerza como ser humano, sino que él vivía y ministraba sometido al Espíritu Santo. Y dice que él volvió entonces en el poder del Espíritu a Galilea. Y se difundió su fama por toda la tierra alrededor. Así que no era simplemente un predicador por ahí, sino que era alguien famoso, alguien admirado. Dice el versículo 15, y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Es interesante que no enfatiza el Evangelio los milagros, sino que aquí enfatiza que Jesús, ¿qué hacía? Enseñaba la palabra. Porque la fe verdadera se basa en la palabra de Dios, no en los milagros. Mucha gente quiere ver milagros, quiere ver algo que le sorprenda, algo que sea nuevo. Pero Jesús, ¿qué hacía? Enseñaba la palabra de Dios.
Recuerden lo que dijo el apóstol Pablo. Dice, no les vine con sabiduría humana, sino que les prediqué la palabra de Dios para que su fe esté basada en ¿qué? En el poder de Dios, no en la sabiduría de los hombres. Entonces Jesús centraba su ministerio, priorizaba en su ministerio el enseñar la palabra. Y por eso iba a las sinagogas. Las sinagogas eran reuniones que tenían los judíos, en cada aldea había sinagogas, es decir, una congregación que se juntaba en un lugar físico para adorar a Dios. Esto comenzó, la costumbre de adorar en sinagogas, comenzó cuando el pueblo de Jerusalén estuvo exiliado en Babilonia. Porque ellos, ¿qué es lo que les faltaba obviamente en Babilonia? El templo. El culto de ellos era un culto sacrificial. Pero como no tenían templo, ¿qué tenían que hacer? Tenían que innovar, digamos, de alguna manera, para adorar a Dios. ¿Y qué hicieron? Un culto no sacrificial, centrado en la predicación de la palabra. Eso eran las sinagogas. Se enseñaba la palabra y se oraba. Y Jesús aprovechaba eso, que estaba teniendo una reputación como maestro, y entonces iba a las sinagogas y le invitaban a enseñar. Y dice el versículo 15 en la segunda parte, y era glorificado por todos. Esa palabra glorificado quiere decir que él era honrado, él era aprobado como profeta, como maestro. Su enseñanza tenía buena recepción. Y entonces él iba con su fama como maestro por todos lados y era bien recibido. Entonces Jesús era bien aceptado por todos. Ahora, el énfasis en que ellos glorificaban a Cristo nos tiene que hacer pensar de qué manera glorificaban a Cristo como maestro de las Escrituras. Es sencillo. Honraban a Cristo al recibir su mensaje como palabra de Dios. Si yo vengo y te digo, mañana voy a estar en tu casa a las 11, ¿de qué manera me honrás a mí? Creyendo que voy a estar a las 11. Y vos me decís, no te creo, seguro que llegas tarde. Eso me deshonra. Entonces lo mismo pasa con la predicación o la enseñanza. Si ellos recibían la enseñanza, entonces estaban honrando, glorificando a Cristo como maestro. ¿Estás haciendo cuando enseñas la palabra, cuando le compartes a tus hijos, cuando enseñas en la iglesia, cuando predicas, cuando compartes un devocional? ¿Estás haciendo que otros oigan la voz de Cristo cuando predicas? ¿Estás haciendo que otros escuchen la voz de Cristo para que le honren y le glorifiquen? En el caso de los que escuchamos, ¿estás siendo movido a glorificar a Cristo cuando escuchas el sermón? Cuando escuchas la enseñanza de la palabra, ¿se despierta en tu corazón un deseo de honrar a Cristo obedeciendo su palabra y aceptando sus promesas? No toleres tener una fe sin asombro, sin admiración por Cristo. No puede ser que el sermón, que la enseñanza, la palabra, se nos haga algo aburrido, porque Cristo es maravilloso. Él es nuestro Señor, nuestro Redentor, nuestro Salvador. Como decía un predicador que escuchaba hace unos años, Él es infinitamente valioso e irresistiblemente hermoso. ¿Recuerdan aquel coro que cantábamos hace unos años? Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor. Hoy le quiero adorar. Esa es la experiencia que deberíamos de tener al escuchar la palabra, ser movidos a adorar a Cristo. Así que hemos visto la fama de Jesús en Galilea. Pasemos ahora a ver la familiaridad con Jesús que tenían los nazarenos. Los nazarenos eran los pobladores de Nazaret, el pueblo donde Jesús se crió, el pueblo de los padres de Jesús, del padre de José. Dice el versículo 16, vino a Nazaret, donde se había criado. Allí lo conocían. Jesús vino a donde lo conocían más. Y en el día de reposo, es decir, en el sábado, séptimo día, entró en la sinagoga. Así que, si hubiera sido en esta época,
Sabemos que no puede ser de esa manera, Cristo ya vino, cuando vendrá no va a venir como la primera vez. Pero, ¿qué hubiera hecho? Venía por los pueblos y entraba ¿a dónde? A la iglesia, ¿no? Sabía que ahí iba a estar la gente reunida. Entonces Jesús fue a la sinagoga, entró, dice, en la sinagoga, conforme a su costumbre. Así que Jesús se congregaba siempre, tenía esa costumbre. Y se levantó a leer. Así que Jesús llega como un maestro famoso, es decir, que tenía buena recepción, y fue a su pueblo, ¿y qué hicieron? Lo invitaron a predicar en la sinagoga. Le dieron esa responsabilidad. Y dice el versículo 16 al final que él se levantó a leer. Sin embargo, después dice el versículo 20, si se adelantan un poquito allí, enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Es interesante este detalle porque ustedes han escuchado de la cátedra en un contexto académico, se utiliza la cátedra de historia, la cátedra de física, etc. Para hacer referencia a dónde están los profesores, ¿no?, que se encargan de una rama de enseñanza. Y ellos enseñan con autoridad, porque son expertos en esa materia. Bueno, la cátedra viene etimológicamente de silla, es decir, es lo que significa cátedra, silla. Pero tomó un significado de enseñar con autoridad. Entonces, cuando alguien se sentaba en una silla para enseñar en la sinagoga, estaba enseñando con autoridad. Entonces, ¿por qué dicen que él primero se paró y después se sentó? Porque la costumbre de los maestros era esta. Tomaban el rollo, el libro, ¿verdad?, que era un rollo, tomaban el rollo, leían el texto bíblico y después se sentaban para enseñar lo que decía ese texto bíblico. Y de esa manera honraban la palabra al leerla de pie y se sentaban para enseñar con autoridad. Y vieron que dice, enrollando el libro, dice el versículo 20, lo dio al ministro. No los quiero entregar, pero vayan al versículo 16. Dice, conforme a su costumbre, se levantó a leer y se le dio, el versículo 17, se le dio el libro del profeta Isaías. Alguien le dio ese libro y él después lo devolvió. Dice que fue el ministro. Es un detalle, el ministro viene a ser un ayudante, un asistente que había ahí. Como nosotros, los bautistas, tenemos a veces en algunas iglesias los ujieres, ¿verdad? Que el ujier es un hermano que no dirige el culto, no participa activamente así, pero sí está arrimando el luminario, indicándote dónde sentarte, colaborando en el apoyo logístico durante el culto. Entonces, Jesús tomó el libro que le fue dado, cogió el pasaje, lo leyó y después se sentó para enseñar. Y si se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. No abundaban los textos, las copias de los textos en esa época. Entonces el hecho de que Jesús tomara el libro y hallara el lugar en una Biblia que no tenía como nosotros capítulos y versículos, nos demuestra que Jesús estaba familiarizado con el texto bíblico. ¿Entienden la idea? Jesús estaba realmente en conocimiento. Él podía agarrar la Biblia y decir, quiero ir a aquella profecía de Isaías que dice tal y tal. Y no ojeaba como nosotros, pero lo encontraba. Es decir, que él había leído, se había realmente dedicado a estudiar la palabra. Entonces él halló el texto y leyó. Dice así, versículo 18 al 19. Esta es una profecía que la podemos encontrar en Isaías 61. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. En el versículo 20, miren lo que dice. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Quiere decir que él tenía la atención de todos. Todos lo estaban mirando. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¿Y qué decía la profecía en el versículo 18?
el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. ¿Saben lo que significa eso? Que Jesús estaba diciéndole, yo soy el Cristo. Yo soy el ungido del Señor. Yo soy verdaderamente el Cristo. No se lo estaba poniendo difícil. Se lo estaba diciendo, yo soy. Esta profecía, que ustedes saben que esto se refiere al Mesías, esta profecía hoy se está cumpliendo acá, en esta sinagoga, en este lugar. Hoy yo soy ese de quien el texto dice, el Espíritu de Dios está sobre mí. Yo soy el Cristo. Yo soy el ungido. El Espíritu del Señor está sobre mí. Y sabemos por los versículos anteriores que el Espíritu había descendido sobre Cristo. Sabemos por Hechos 10:38 que Jesús fue ungido con el Espíritu. Entonces, Él era el Cristo, no había duda. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para evangelizar, para dar buenas nuevas. ¿A quién? A los pobres. ¿Saben qué significa pobres en el griego? Pobres. Él vino para traer la gracia de Dios a los necesitados. Dice, me ha enviado para sanar a los oprimidos, a los quebrantados de corazón. Me ha enviado a qué, dice allí, a pregonar, es decir, a predicar, a proclamar libertad a los cautivos. Los cautivos es como decir aquellos que fueron parte de una guerra y se los llevaron cautivos a otra nación. Bueno, dice, yo les vine a predicar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. Vine a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. ¿Saben? Este año agradable del Señor es una referencia clara al año del jubileo. En la ley de Moisés se establece que cada 50 años habría un año de jubileo. ¿Qué significa eso? Que se daría libertad a todos aquellos que se habían vendido como esclavos y que todas las tierras que se habían vendido volverían a sus dueños. Básicamente era un año de devolver todo aquello que se había vendido, de traer libertad a los que estaban cautivos. Entonces era un año de regocijo, un año de gracia, un año de bendición, una vez cada 50 años. Y Jesús dice, miren, en un sentido yo soy el que trae el jubileo verdadero. Yo soy el que trae verdadera redención. Yo soy el que trae verdadera salvación. Esto era simplemente asombroso. El Mesías le estaba diciendo, yo soy, estoy acá. Esta profecía se ha cumplido. Vine para traerles la gracia de Dios. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en las sinagogas estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y el versículo 26 dice, y todos daban buen testimonio de él. Y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían, ¿no es este el hijo de José? Si ustedes leen los pasajes paralelos que nos enseñan sobre esta predicación de Jesús en la sinagoga de Nazaret, pueden encontrarlo en Mateo y en Marcos. Ellos reaccionaron con incredulidad. Y acá vemos esa incredulidad en una manera de asombrarse, pero no de admiración y de fe, sino que ellos se asombraron, dice un comentarista, de que presentara semejante pretensión. Como diciendo, ¿este no es el hijo de José? ¿Pretende ser él el Mesías? ¿Cómo que el Mesías va a venir de Nazaret? De acá entre nosotros. Si nosotros lo conocimos, lo vimos crecer, lo vimos trabajando en la carpintería. ¿Y ahora pretende ser él el Mesías? ¿El que va a redimir a Israel? ¿Un hombre pobre? ¿Él es el gran rey? ¿Él es el que trae todas estas pretensiones
de darnos la gracia de Dios, la salvación, la redención? No puede ser. Ustedes están maravillados, pero una maravilla no de decir, qué bueno, tenemos al Mesías acá, sino era como, Él es, no podemos creerlo. ¿Saben? Ellos estaban familiarizados, y ese es el peligro de la familiaridad con el Evangelio, el peligro de la familiaridad con las cosas santas. Tenemos tanto contacto con las cosas santas, tanto contacto con la palabra de Dios, que perdemos el temor reverente, perdemos el asombro por Cristo. Nos dicen, Cristo murió por tus pecados. Y vos estás ahí como, sí, es cierto. Y en un momento estás sufriendo porque estás enfermo y realmente te duele porque tienes dolor crónico, o estás sufriendo porque tus hijos no se convierten, o tus padres no se convierten, o te duele por los conflictos que hay en tu familia, y un hermano viene y te dice, el Señor prometió estar cerca de los quebrantados de corazón. Es una promesa gloriosa, que Dios quiere consolarte y que te va a ayudar. Y vos estás como que, sí, es cierto, la Biblia dice tantas cosas. Justo ayer me pasó que había un camionero, tuvo una semana complicada, él dice que es cristiano, y estaba muy molesto por algunos problemas que había tenido con los camiones, uno que se le rompió, otro que se rompió la lona, y dice, la palabra dice que todas las cosas ayudan para bien, pero qué semana complicada ha sido esta. Como diciendo, sí, la Biblia lo dice, pero yo no entiendo. Y la familiaridad con las cosas santas nos llevan a que sí sabemos que lo dice, sabemos que hay promesas gloriosas, sabemos que Cristo es real, pero estamos tan acostumbrados a eso que no nos maravilla, no nos sorprende. Y siendo pecadores, indignos, tenemos las promesas de Cristo a nuestro favor. Que la Biblia dice, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y luchamos con el pecado y pensamos, nunca voy a salir de esta situación. Esto nunca va a poder cambiar. Y Dios dice, yo los voy a llevar de triunfo en triunfo en Cristo. Pero nos desanimamos tanto porque perdemos la fe por la familiaridad. Muchas veces nos ponemos a leer biografías de antiguos cristianos y oraban tanto y Dios les respondía. Oraban y predicaban y las almas se salvaban. Y tenían una comunión tan especial con Cristo. Y disfrutaban tanto de su vida cristiana, incluso en pobreza, en persecución, en robos, en hambre, en miseria, tenían tanto gozo. Y nosotros pensamos, ellos disfrutaron esas cosas, pero a nosotros nunca nos va a llegar. Porque yo nunca he visto algo así. Y pensamos que esa iglesia a la que siempre fui, esa Biblia que siempre leo, ese pastor que siempre me predica, esos hermanos que siempre me rodearon, ¿ahí Dios va a hacer algo grande? ¿De ahí va a venir el despertar de la gracia de Dios? ¿De ahí será que va a venir algo bueno? No lo creo. Hermanos, somos una iglesia de gente redimida por la sangre de Cristo. Dice, un pueblo de real sacerdocio, escogidos por Dios, para que anunciemos las virtudes de Cristo al mundo. Esa es nuestra realidad. Pero nos acostumbramos tanto, nos parece que nunca va a pasar nada. Renueva tu fe leyendo la palabra de Dios. Renueva tu fe contemplando en las Escrituras quién es el Dios en el que crees. Renueva tu fe mirando en las Escrituras qué dice Dios que Él hará de ti. Confía en sus promesas. No toleres perder el asombro por Cristo. Hemos visto la fama de Jesús en Galilea, la familiaridad que tenían los nazarenos con Cristo, pero ahora veamos la furia hacia Jesús de parte de los nazarenos. Versículos 23 en adelante. Dice Jesús, Él les dijo, sin duda me diréis este refrán. Jesús estaba seguro de la condición espiritual de los nazarenos. Y Él dice, sin duda ustedes me van a contestar de esta manera, con este refrán.
Un refrán es una comparación con una moraleja, una especie de parábola. Y dice el refrán que da Jesús: médico, cúrate a mí mismo. Ustedes me van a decir esto. Dice. Ese refrán es como el que nosotros utilizamos cuando decimos: el buen predicador comienza por su casa. ¿Lo han escuchado? La idea es: sos muy famoso, has hecho muchas cosas por ahí, escuchamos de tu fama, de tus milagros. Bueno, ahora estás acá en tu pueblo, queremos verte, a ver, hacer lo que has hecho en otros lados. A ver, hacer milagros, sanar a la gente. Pero esa curiosidad de ver los milagros no era despertada por una fe real o por un deseo sincero de que la gracia de Dios se derramara sobre ellos por medio del Mesías, sino de que ellos no le creían. Entonces, como tenían dudas, bueno, a ver, médico, cúrate a ti mismo. Dice, sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Entonces dice, ya llegaste a Galilea y has andado haciendo milagros por ahí en la región, estamos enterados. Ahora que viniste a tu tierra, queremos verte, queremos ver que hagas algo. Y Jesús, dándose cuenta de que este refrán lo que evidenciaba era esa falta de fe, ellos estaban tan familiarizados con él que no le creían, entonces les contesta con otro refrán. Dice Jesús en el versículo 24, y añadió: de cierto os digo. Y cuando dice de cierto, la palabra es amén. Vieron que primero dijo, sin duda me diréis. Y ahora dice, amén, les digo. Como diciendo, esto verdaderamente es cierto. Que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Ese es otro refrán que da Jesús. Y ese refrán podríamos decirlo diferente, como algunos lo han dicho, que es: la familiaridad engendra desprecio. Nos familiarizamos tanto con algo que terminamos rechazándolo. Dice, ningún profeta es honrado en su propia tierra. Estaban tan familiarizados con Jesús que en vez de honrarlo como en otros lados, ¿se acuerdan que decía en el versículo 15 que él, cuando fue predicando por la sinagoga en otros lugares, fue glorificado por todos? Pero cuando vino a su tierra, le decían, médico, cúrate a ti mismo, deshonrándolo, porque no creían que él era verdaderamente el Mesías. Entonces Jesús les contesta con ese refrán: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y ahora Jesús va a explicarles cómo funciona y cómo ha funcionado siempre ese refrán. Miren lo que dice el versículo 25. Y presten atención que el énfasis que hace Jesús de vuelta. Dice, y en verdad os digo, o sea, esto es cierto, versículo 25, y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel. La idea es que Jesús va a plantear dos ejemplos acá, para decirles, miren cómo funciona esto. En la época de Elías, había gente necesitada en el pueblo de Israel. En la época de Eliseo, había gente enferma. Pero ¿quiénes recibieron la gracia de Dios? Los que honraron al profeta creyendo en su palabra. Ese es el chiste, ese es el kit del pasaje. Vino el Mesías. Vino el Mesías, ¿y qué decía el Mesías? Miren, Dios me ungió para traer la gracia de Dios a los necesitados. Dios me ungió para dar buenas nuevas a los pobres, sanar a los quebrantados, dar libertad a los cautivos, dar vista a los ciegos, dar libertad a los oprimidos. Entonces, traía redención, traía libertad, traía salvación para los que estaban en necesidad, en aflicción. Sin embargo, los nazarenos no aceptaron a Cristo porque no creyeron en su palabra. Entonces Jesús dice, ¿vieron? Ningún profeta es aceptado en su propia tierra. Y esto ha pasado también antes. En la época de Elías, dice, en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías.
Había mucha gente necesitada, había muchas viudas necesitadas. Cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, es decir, hubo una gran sequía. Y debido a la sequía, hubo hambre, hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. ¿Y ustedes recuerdan qué fue lo que le pidió Elías a la viuda? Eso aparece en Segunda de Reyes 17, primer libro de Reyes, capítulo 17. Dice que la viuda no tenía más que un poco de aceite y harina para hacer un pequeño pan y había salido a recoger unos tronquitos para hacer un fuego, cocinar eso y después de eso esperar la muerte junto a su hijo porque no tenían más nada. Y en esta tierra extranjera a la cual fue mandado Elías, él se encuentra con la viuda y le dice: mujer, cociná primero para mí y yo te prometo de parte de Dios que vas a tener comida por el resto de la hambruna. ¿Y qué hizo la mujer? Creyó en la palabra de Elías y le cocinó primero para el profeta y luego dice que de la bolsa de harina nunca le faltó harina y de la tinaja de aceite nunca faltó aceite. ¿Por qué? Porque ella tuvo fe. El asunto acá no era que el profeta era más importante, sino que ella tenía que creer en la promesa. Y después dice el versículo 27, y muchos leprosos había en Israel en el tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. ¿Saben cómo fue limpiado Naamán? Dice que él, siendo un guerrero valeroso, había liderado algunas incursiones hacia el pueblo de Israel y esas bandas armadas habían capturado gente. Una de las mujercitas que había sido capturada terminó como sirvienta en la casa de Naamán. Y ella, al ver que su amo estaba enfermo, como era una mujer que temía a Dios, le dijo: miren, en Israel hay un profeta de Jehová que le puede sanar. Y entonces dice la Biblia que Naamán fue al pueblo de Israel y se lo dirigió a donde estaba el profeta Eliseo y dijo Eliseo, sin salir a verlo, y presten que era un dignatario, era como que viniera el primer ministro de Estados Unidos, de alguna otra nación, acá, y el profeta le dice: decirle que vaya y se bañe en el Parao, ¿no? Y va a estar todo bien. Era fácil, pero dijo: a ver, no tengo mejores ríos que el Jordán. Sin embargo, sus siervos trataron de persuadirlo diciéndole: Señor, si el profeta le hubiera pedido algo muy difícil, ¿usted no lo haría? Y sí, claro. Y si te pidió algo tan fácil como lávate y serás limpio, ¿por qué no lo hace? Nuevamente, Naamán fue persuadido y ¿qué tuvo? Fe en la palabra del profeta. Y se lavó y ¿qué pasó? Fue limpio. ¿Ven? Él tenía una necesidad, al igual que la viuda. ¿Y qué hizo? Simplemente creyó y la gracia de Dios le restauró. Y Jesús lo que le está diciendo es: miren, había muchas viudas, había muchos leprosos, pero fueron solamente librados por la gracia de Dios unos extranjeros. ¿Por qué? Porque Dios los vio allá y ellos honraron al profeta en tierra ajena. Al oír esto, dice que la gente se enfureció. Al oír todas estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle, es decir, tirarlo de cabeza hacia abajo. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Es decir, que Jesús se escapó de una manera milagrosa. Simplemente eso, porque no tenía escapatoria, lo iban a linchar y él se escapó de una manera milagrosa. ¿Por qué se enojaron tanto ellos? Porque Jesús les estaba diciendo que la gracia de Dios iba a ser enviada a los gentiles, porque ellos no tenían fe. Y eso los llenó de furia. Sin embargo, era la realidad de sus corazones. El Mesías se le estaba presentando, pero debido a la familiaridad, no brotó la fe en sus corazones. La palabra de Dios se expuso delante de ellos
Ellos conocían el texto bíblico, adoraban sábado tras sábado en la sinagoga, y cuando vino Jesús y les dijo, miren, Isaías 61, soy yo cumpliéndose delante de ustedes, ellos no creyeron, no hubo fe en sus corazones. Ellos eran, ¿saben quiénes eran ellos? Eran los pobres, eran los quebrantados de corazón, eran los cautivos, eran los ciegos, eran los oprimidos, los que necesitaban la redención de Cristo. Pero debido a la familiaridad con Cristo, no tuvieron fe en Él y por eso no pudieron ser salvos. Deja de vivir una vida cristiana sin asombro y admiración por Cristo. No permitas que te pase lo que le pasó a los nazarenos. Ruégale a Dios que despierte tu fe para que te asombres por su gracia. La gracia de Dios está reservada no para otra gente fuera de acá, sino que la gracia de Dios es para ti. La gracia de Dios no te ha sido privada a ti. La gracia de Dios viene también para ti, pero se recibe por fe en la palabra de Dios. Una fe que no simplemente es información que se recibe, sino que es una fe que ama, que atesora, que admira a Cristo. La fe en Cristo no es simplemente decir yo creo en Él. La fe en Cristo es una fe viva que ama, que tiene a Cristo como su tesoro. Esa es la fe que no tuvieron los nazarenos. Pero hoy la Biblia es predicada. ¿Y saben qué? Dice la palabra que la fe viene por el oír. Entonces Dios te da la bendición de escuchar su palabra, de meditar en ella, para que tu fe se pueda despertar. Hermanos, no es difícil vivir llenos de la gracia de Dios. Es tan fácil como cociname para mí primero y después vas a tener suficiente. Es tan fácil como lávate y serás limpio. Es tan fácil como cree y tendrás la vida eterna. Así de fácil. Cree y tendrás vida eterna. Cree en la sangre de Cristo que fue derramada para limpiar tus pecados y tendrás el perdón. Pero esto tiene más aplicación aún a nosotros en toda nuestra vida. ¿Qué necesitas? ¿Consuelo durante la aflicción? ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, pon tu fe en Cristo. Reconoce que Él es todo lo que tienes. Y ya sea enfermedad, dolor crónico, problemas de familia, pobreza, Cristo es suficiente. Él te va a dar la salida. Ora, Cristo estará contigo. ¿Qué necesitas? ¿Fuerza en la debilidad? Dice, los que esperan en Jehová tendrán fuerzas renovadas como las águilas. ¿Necesitas santidad en tu vida práctica? Dios es el que dice, yo los voy a santificar. Entonces, ten fe y obedece la palabra. Él te va a santificar. ¿Necesitas ver a tus hijos, a tus hermanos, a tus padres, a tus vecinos siendo salvados? Compártele el Evangelio, porque la Biblia dice que la palabra de Dios es poder de Dios para salvar. Entonces, es sencillo. Arrepiéntete, cree y serás salvo. Ten fe, obedece y serás santo. Confía y ora y tendrás consuelo. Hermanos, no perdamos el asombro y tengamos fe en Cristo. Hemos visto la fama de Jesús en Galilea, la familiaridad que tenían los nazarenos con Jesús y la furia que los nazarenos tuvieron contra Jesús. Al comienzo te pedí que pensaras en algo que querías mucho hacer y experimentar, pero que luego te familiarizaste con ello al punto que dejó de ser algo especial, hasta quizás llegó a ser algo que despreciabas. Saben, en el mundo hay muchas cosas como esas, cosas que podemos disfrutar mucho y por mucho tiempo, pero nada se compara a la gracia de Dios que nos ha sido dada en Cristo. Nada se compara a la gloria de Dios revelada en la palabra. Así que podrás perder el asombro por las cosas del mundo, pero nunca podremos dejar de admirar a Cristo.
Por eso, si quieres recuperar el asombro, la admiración por Jesús, medita en los atributos de Dios revelados en la palabra, en su amor, su santidad, su justicia, su poder. Medita en las obras de Dios, pero no simplemente en que Él ha creado todas las cosas. Medita en las obras que Él ha hecho para salvarte. Medita en Cristo, siendo encarnado, en Cristo obedeciendo, en Cristo yendo a la cruz, en Cristo siendo resucitado, en Cristo ascendido, todo para ser tu Redentor. Medita en la persona y obra de Cristo, tu Salvador, aquel que te amó tanto que dio su vida por ti. Y entonces seguramente se despertará en tu corazón un deseo de admirar, de glorificar y de asombrarte por Cristo. Amén. Eso es lo que quería compartir con ustedes hoy. Vamos a